Martín Lutero era un monje católico que se convirtió al cristianismo cuando empezó a estudiar el libro de Romanos, pues sus ojitos fueron ¡boom! Abiertos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Andrea, y para los que sí me conocen, me sigo llamando Andrea, y hoy día es un día muy especial, por eso la elegancia. De verdad es muy especial este día para mí y para todos aquellos que tienen su fe en Jesús. Y les voy a explicar por qué. Un día como hoy, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la iglesia del castillo de Wittenberg en 1517 en Alemania. ¿Quién era Lutero y por qué eso significó tanto para la historia? Vamos a recapitular todo. Todos recordamos a Jesús, que enseñaba y predicaba por las calles y todo chévere y todo bacán. Y también recordamos al Imperio Romano, que estaba en Israel y en todo ese Medio Oriente, en toda la cultura occidental, porque los habían conquistado. Cuando Jesús subió al cielo, le dejó encargado a sus 12 discípulos que vayan y predicaran el evangelio a toda criatura. Esa fue la gran comisión que Jesús dejó. Y después, con el pasar del tiempo en la historia, todo se fue transgiversando. Alguna vez se preguntaron por qué pasó esto, cómo es que regresamos a que todo esté ordenadito de vuelta. Les voy a contar un poquito la historia. Bueno, los 12 discípulos comenzaron su chamba, su trabajo, y cada día se añadían 3.000, 5.000, 8.000. Las prédicas de Pedro, de Juan eran un boom. Esteban fue el primer mártir y a los pies de Pablo de Tarso, Esteban fue apiedrado. ¿Quién era Pablo de Tarso? Pues Pablo de Tarso era un soldado romano que perseguía incansablemente a los cristianos y todos los cristianos le tenían terror. Pero luego hubo una conversión sobrenatural en Pablo. Es transformado por la gracia de Dios. De perseguir cristianos pasó a predicar el evangelio de Cristo, y este señor hablaba 5 idiomas, 5, y en 5 idiomas se fue a predicar al mundo mundial, bueno, a Asia más que todo, aunque él quería llegar a toda Europa. Y bueno, entonces el cristianismo sale de Israel y empieza a expandirse por todas las naciones, y cada día eran más añadidos, más añadidos, más añadidos. ¿Por qué se empieza a malograr todo y se empieza a transgiversar todo con el pasar de la historia? La esencia del evangelio empieza a cambiar. Sucede de que tanto perseguían a los cristianos, pero no era posible parar el movimiento. Luego de mucho tiempo, los gobernantes se dieron cuenta que la fe podía influenciar mucho en las decisiones de las personas. Entonces decidieron, en lugar de estar enemistados con la fe, hacerse amigas de la fe. Pero esto no era con ningún interés bueno. Más que todo, el interés era para poder controlar al pueblo. Recordemos que el pueblo no sabía leer. Por un lado, ya no nos mataban, pero por otro lado, ellos, al ser la autoridad, decidieron tomar el mando de la iglesia, y así es como las autoridades romanas colocan a un guía, en este caso fue el papa, el sacerdote, ¿no? Y empiezan a crear muchas leyes que eran para los creyentes. Y resulta que justamente el pueblo es engañado con las indulgencias, cosas creadas por hombres malvados, obviamente, para sacarle dinero a las personas. Esta historia les parece conocida, y con estas mentiras las personas sentían que el evangelio era muy opresor, muy cansado. Era como que, a ver, si tú pecaste, tienes que rezar 50 Ave Marías y 40 Padres Nuestros arrodillados subiendo esta escalerita, y aquí está la cabeza de San Pedro, ven y no sé, y te va a hacer tu milagro. Y empezaron a negociar y a hacer mercado de la fe. Empezaron a vender el manto de Jesús, la piedra de Jesús, el zapato de Jesús. Empezaron a comercializar todo y empezaron a pervertir y cambiar el evangelio. Presten atención aquí. Entonces las indulgencias fueron creciendo, creciendo y creciendo, y ya no se basaba el evangelio por fe, ahora era por obras. Te decían que tú podías llegar al cielo y que tú podías comprar tu salvación con dinero. Sí, habían personas que creían que podían pagar su pasaje para el cielo, o pagar para que un alma que estuviera en el inframundo pudiera llegar al cielo y que Dios lo perdonara. Y si tú has leído la Biblia, sabes que eso no dice la palabra del Señor en ningún momento. Falsas doctrinas, falsas cosas, les empezaron a mentir muchísimo, y la
sociedad empezó a odiar a Dios, empezó a no querer saber más sobre la religión y empezaron a salir muchísimas fuentes de cómo es que el hombre fue creado y todo esto, y el mundo se empieza a apartar de Dios porque la iglesia y los poderes y la corrupción había corrompido al Dios que se había mostrado al principio con Jesucristo. Al pasar todo esto en la historia, se empiezan a crear muchísimas cosas en contra de Dios y viene el tiempo de la iluminación, muchas otras cosas más dentro de la historia. Todo esto es histórico, 100% histórico. Hasta 1500. Gloria a Dios por el 1500. En 1500, aproximadamente en el 1500, fue hasta 1517 cuando Martín Lutero, un monje en la Iglesia Católica, le encargan la tarea de enseñar. Él empieza a leer el libro de Romanos y sus ojos en ese momento fueron abiertos. La gracia de Dios tocó su vida, tocó su corazón y lo cambió por completo a ese hombre, y Dios le trajo revelación a su vida. Martín Lutero tenía 26 años y ya había comenzado su ministerio en la Universidad de Wittenberg, pero no fue hasta 8 años después, en 1517, cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Una protesta que resultó ser el disparo de la reforma en el mundo. Por eso que el día de hoy se celebra este día, el día de la reforma. Así como Lutero clavó sus 95 tesis, él no lo hizo con ninguna intención de destrozar la Iglesia Católica, por la iglesia que existía. Lo que él estaba tratando de hacer es que todos los creyentes, que toda la iglesia pudiera darse cuenta de cómo se había ido cambiando con el tiempo el verdadero evangelio que Jesús había predicado acerca de la gracia, acerca de la fe, y muchas personas pasaban a esa iglesia y muchas personas pudieron leer lo que ahí decía, y wow, eso se expandió al mundo mundial. Las autoridades de la Iglesia Católica se enojaron contra Martín Lutero, quitaron sus 95 tesis de la puerta, y desde ese momento se marca como que una protesta, la reforma protestante le dice, y eso también está dentro de la historia de la humanidad y pueden estudiar. Asimismo, como Martín Lutero, también existieron otros hombres como Jonathan Edwards y Calvino. Wow, acá tengo el libro de Calvino y de aquí me estoy guiando un poquito para poder darles datos más precisos también. Después de colocar las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, Martín Lutero continuó con la dieta de Worms. Espero haberlo dicho bien. En 1521, donde por primera vez dio un discurso acerca de la fe que él tenía. Y aquí es donde él declara sus 5 solas. Las 5 solas: escritura, solo fe, solo Cristo, solo gracia y solamente la gloria de Dios. Y aquí les voy a decir cómo es que lo dice el libro, porque lo dice mejor que yo. Así que espérenme tantito, se los leo. Dice así: Lutero declaró sus famosas palabras sobre su postura en cuanto a la palabra de Dios. Poco después comenzó a encenderse los fuegos de la reforma en Alemania. Se esparcieron rápidamente a través de toda Europa, llegando incluso a Escocia e Inglaterra, especialmente a las universidades. Mientras tanto, las 5 solas de la reforma: salvación solo por gracia, solo mediante la fe, solo en Cristo, solo para la gloria de Dios, basada solo en la Escritura, estaban siendo formadas en las mentes que estaban siendo renovadas por las Escrituras. Y así es como empieza el movimiento de la Reforma Protestante. Yo los invito a que puedan leer un poquito acerca de la Reforma, a que puedan leer un poquito acerca de Lutero, acerca de Calvino. Hubieron muchas personas que empezaron a traducir la Biblia para que las personas puedan aprender. La iglesia empieza el trabajo de educar a las personas para que aprendan a leer y para que no sean engañadas. Así que si tú eres cristiano, tienes que continuar este tipo de reforma y aprende a leer. Si ya sabes leer, siéntete muy privilegiado porque hubieron muchos hombres, hubieron muchas personas que dieron su vida para que tú puedas tener la Biblia que hoy día tienes. Por ejemplo, si tienes una reina Valera, quiere decir que Valera y que Reina, que eran 2 hombres diferentes,
tuvieron que entregar su vida para que tú y yo tengamos la Biblia en español. Y ya que me olvidé de cerrar el video de hoy, no olviden suscribirse, darle like. Nos vemos la siguiente semana.